A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que les estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9 FM Radio. ¡Qué bueno! En esta mañana amaneció bastante claro, se está poniendo un poco oscuro. Ayer tuvimos, por lo menos en Ciudad Capital, nuevamente una lluvia bastante fuerte en algunas zonas, pero esperemos de que todo marche de la mejor manera. Fran Durán está en los controles de la 106.9. Soy Francisco Gómez, estamos en el streaming, o sea, usted escucha la radio a través del internet, de su teléfono, de su computadora, y no importa que usted cierre la ventana, cierre la página, se pase a otra aplicación, la radio continuará sonando, no importa. Eso, lo mismo puede pasar en su computadora. Pero si usted es de los que gusta también estar viendo la transmisión, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, al igual que en nuestra fanpage. Nos puede buscar como 106.9 FM Radio. ¿Por qué no estamos por TikTok ahora? No sé, la verdad, por qué no lo hicimos, pero también podíamos haberlo hecho. Pero en fin. Así que sean todos bienvenidos. Franklin Martínez y Roberto Tubón son los que nos acompañan. Roberto, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Francisco, a toda la audiencia que nos escucha. Sí, hemos amanecido así con los cielos medio nubladitos. Nos decían ayer las autoridades de que justamente entra más o menos una tormentita para este fin de semana. Que va a tener... Exactamente. Sí, exacto. Y bueno, agradecido siempre de estar en tu programa. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Sí. Y bueno, aquí estamos a la orden. Bueno, perfecto, Roberto. Así que también le vamos a dar la bienvenida en este momento a Franklin Martínez, que se está uniendo a la transmisión justo a tiempo. Hicimos la espera. ¿Cómo está, Franklin? Buenos días. Saludos, muchachos, ¿cómo estamos? Un abrazo a toda la gente que nos va a escuchar. Viernesito siempre de temas calientes. Hay varias cosas que hay que discutir. Abrazos, entonces. Bueno, muchas gracias, Franklin Martínez. Bueno, voy a comenzar por lo más fresco. Usualmente eso lo dejamos al final, pero hoy lo vamos a hacer con lo más fresco. En Estados Unidos hay muchos... dime que te diré, muchos chambres, muchas presunciones, en fin. El primero es de que el fin de semana Joe Biden va a oficializar de que no va a continuar como candidato para la presidencia de los Estados Unidos y que hay más de una decena de candidatos ahora para ser, o de precandidatos para ser el candidato. Momentos después, unos sectores han salido desmintiendo completamente esto, pero bueno, son cosas que ya se venían. Pero eso alarmó completamente. Y por el otro lado, se alegraron bastante, pero nadie se esperaba con lo que vendría ya en la convención donde está Donald Trump, que por cierto, vamos a hacer el análisis el lunes con el politólogo Napoleón Campos, de ambos, cómo están las cosas, pero más que todo me pide hacerlo Donald Trump y El Salvador, pero eso lo acordamos desde el miércoles, con la salsita, el curtido que le puso ayer Donald Trump a El Salvador, creo que vamos a tener para hacer el programa completo. Bueno, Donald Trump empezó a hablar y como dicen que no tiene pelos en la lengua, que esto, que él no necesita de tantísimas cosas, está bien. Yo no conjugo mucho con
con la forma que él tiene de decir las cosas. Pero vamos a dejar el fragmento, sí, está en inglés, pero se los vamos a decir. In El Salvador, murders are down by 70%. Why are they down? Now, he would have you convinced that because he's trained murderers to be wonderful people. No. They're down because they're sending their murderers to the United States of America. This is going to be very bad. Bueno, ahí parte de lo que decía Donald Trump cuando menciona de que en El Salvador los homicidios han bajado, ¿sí? Pero ahí viene donde se habla muchas cosas, de que él va a decir, se refiere a Nayib Bukele, de que es porque parafraseando, les ha enseñado a hacer cosas buenas, digamos, a los delincuentes. Pero dice que no es así, es porque a los asesinos, a los delincuentes los está mandando para los Estados Unidos. Menciona un par de cosas más y dice, y le propone a todos los que están ahí, de que va a ser la deportación más grande de inmigrantes en la historia de los Estados Unidos. Ahí va el apartado, insisto, para El Salvador. Roberto Dubón, ¿qué le parecieron estas declaraciones que inmiscuyen mucho a El Salvador? Amén a que Donald Trump era amigo del gobierno de El Salvador en el periodo que ya estaba Nayib Bukele, de que lo están apoyando, esto y lo otro. Esta carta nadie se la esperaba, Dubón. Sí, mira, bueno, ayer en la noche estábamos cenando cuando nos dimos cuenta del discurso de Donald Trump. No solo habló del caso de El Salvador, sino que también de otros países de Latinoamérica, pero específicamente en el caso de El Salvador llama la atención. Bueno, está en campaña, ¿verdad? O sea, ayer lo propusieron para que él fuera el principal para competir por la presidencia de Estados Unidos. Y como ya sabemos, el mejor estilo de Donald Trump es hacer la polémica y decir y no tener filtro para decir las cosas, pues se ufanó el día de ayer de que la inseguridad que está bajando en El Salvador básicamente es porque estás liberando a los líderes de pandillas y estás enviando a Estados Unidos a los pandilleros, ¿verdad? A las maras, como dijo él. Otra de las cosas que llamó bastante la atención que el presidente Nayib ha querido acercarse muchísimas veces al gobierno de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump no es primera vez que compite, ya había competido y para El Salvador no fue la mayor cosa en términos de inversión cuando estuvo Donald Trump. Y otra de las cosas es de que las esperanzas puestas del presidente Nayib en que llegue Donald Trump son básicamente porque haya una mejor inversión en el país, o por lo menos que no haya, como el presidente Nayib lo llamó, ese estira y encoge entre el gobierno de Estados Unidos y El Salvador. Pero básicamente lo que ayer te dijo es que te prepararas para una ola masiva de deportaciones, ¿verdad? Y recordemos de que Estados Unidos en su filosofía, independientemente del presidente que llegue, el acto de deportaciones siempre ha estado ahí. No hay presidente de Estados Unidos que no haya deportado a salvadoreños, hondureños, guatemaltecos de su frontera, ¿verdad? Y lo que ayer garantizó es de que va a terminar de hacer el muro, un muro que él garantizó que lo iba a terminar en su periodo, ¿verdad? Otra de las cosas que llama la atención es justamente que el ataque que hace directamente el presidente Nayib Bukele le pega en la imagen. Nunca habíamos visto a un Nayib Bukele que no hiciera un acto de respuesta como lo ha hecho con otros presidentes de Latinoamérica, que se ha agarrado en el dime que te diré en ex. El día de ayer puso un tuit aguado, ¿verdad? O sea, después de las declaraciones de Donald Trump, un tuit aguado, ¿verdad? Básicamente, por poco y pone, le voy a regalar café a Estados Unidos. O sea, simple y sencillamente, ahí lo que demostró es de que está a expensas de los Estados Unidos y que no se va a agarrar con el grandote, ¿va? No se va a agarrar con el dueño de la finca, ¿verdad? Básicamente, por primera vez vimos a un Nayib Bukele sumiso. Y hay que decirlo, porque si te fijas,
No pasa ni siquiera un minuto cuando Nayib Bukele le ha dado respuesta a Nicolás Maduro, al presidente de Guatemala, al de Costa Rica, se ha agarrado con el de Colombia. Hemos visto últimamente cómo se ha estado agarrando con el de Colombia, con el de Ecuador inclusive, y bueno, así sucesivamente con varios presidentes de otros países. Pero en el caso de Donald Trump, simple y sencillamente se quedó calladito, ¿va? Y fue un ataque directo que le hizo, si por poquito faltaba para que mencionara el nombre. Simple y sencillamente mencionó a El Salvador y básicamente dijo que el 70% ha bajado de la criminalidad porque están viendo los criminales para Estados Unidos, ¿va? Ese es un golpe duro diplomáticamente. Trump se refirió a la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 sin ofrecer datos. Trump expuso que algunos de los migrantes que entran por la frontera suroeste pertenecen a dicha pandilla, la peor pandilla del mundo. Y como dice en un tweet que publicó, en un post que publicó hace unos minutos el doctor Napoleón Campos, ¿por cuántos filtros pasa el discurso de un candidato presidencial a los Estados Unidos en esta recta? O sea, no fue algo antojadizo, no fue algo que se le ocurrió en el momento, voy a mencionar a esto, voy a decir esto. No, esto sí lo habían hablado y sí creen de que es algo bueno para la campaña que ellos están desarrollando. Su opinión, Franklin Martínez. Ok. Mira, la campaña en Estados Unidos ha entrado francamente en una etapa, digamos, de intensidad ya al máximo. A mí me parece que vamos a escuchar esto que escuchamos ahora y otro tipo de cosas más, señalando a países, señalando gobiernos, señalando todas aquellas agendas que de alguna manera te permitan seguir acumulando respaldos y apoyos en un cierre como este. Bueno, ustedes saben que acabamos de ser testigos de una situación altamente polémica. Yo francamente creo que es lo más polémico que ha pasado en una campaña electoral en Estados Unidos en las últimas décadas. Este tema del atentado al candidato republicano, que al final de cuentas hay como 3 tesis por ahí moviéndose, ¿verdad? Una que en realidad fue un atentado directo que buscaba eliminar al candidato. 2, de la tesis de un autoatentado provocado y planificado. Y 3, en realidad, es la operación de grupos que están... Esta característica siempre se ha dado de alguna manera en Estados Unidos. Pequeños grupos, digamos, marginados, que de alguna manera se expresan su inconformidad respecto a este tipo de políticas o a este tipo de agendas políticas que se están moviendo. Y sabemos que el atacante era colaborador del Partido Republicano y también había sido financista del Partido Demócrata. O sea, en realidad cuando tú te empiezas a dar cuenta ahí, lo que está sucediendo en esta campaña, yo te puedo adelantar que vamos a seguir viendo cosas adicionales. Ahora, respecto al punto específico de la última declaración que hace Donald Trump, yo lo que podría destacar son 2 cosas. Mira, lo primero es que nuevamente este tema vuelve a caer en la tesis de que hay un pacto entre Nayib Bukele, su gobierno y las pandillas. Lo que dice en realidad en esta declaración Donald Trump es fíjate que no es un combate, no habla de combate, no habla de atacar a las pandillas, no habla de toda una agenda de políticas de seguridad, no habla de un modelo de seguridad, no, nada de eso. Dice, están bajando la criminalidad en El Salvador porque me están mandando los delincuentes y los criminales para Estados Unidos. Eso quiere decir que es una operación planificada,
es una operación diseñada y que básicamente de alguna manera conecta con lo segundo que les quiero plantear. Entonces, lo primero es Donald Trump en su declaración en el marco de una campaña electoral, como lo estoy diciendo, y conociendo las características de un político en realidad totalmente que rompe esquemas, que exalta las cosas, que le pone 4, 5 o 6 grados más de alerta a lo que quiere decir, porque es el estilo, ¿verdad? Es disruptivo con el que opera, digamos, la figura política de Donald Trump. Muchos de estos casos terminan siendo situaciones que pueden ser cuestionadas por su veracidad, por otro tipo de situaciones. Las campañas son parte de eso. Pero Donald Trump deja claro, en el primer punto que te estoy planteando, es que hay en realidad señales de un vínculo entre las pandillas, entre ese grupo criminal y el gobierno de Nayib Bukele. Eso queda clarísimo en el mensaje que traslada. Porque no dice está combatiendo y los criminales huyen hacia Estados Unidos. No, dice los está mandando para Estados Unidos. Eso quiere decir que es una operación que tiene acompañamiento. Es una operación que tiene la cobertura y es una operación que en realidad está diseñada para quitar un problema de un lugar y esconderlo por otro lado. Y esto lo hemos venido viendo en el segundo punto que les quiero plantear. Ustedes saben que el próximo 11 de septiembre está ya programada la audiencia del CROC. Se ha retrasado en varias ocasiones. ¿Por qué? Ahí hay una serie de situaciones que dicen o que podíamos especular a partir de la información que aparece. Lo concreto es que el próximo 11 de septiembre está programada la audiencia con la primera audiencia ya formal con el CROC. Sabemos que hay, digamos, un acuerdo para poder declarar para poder aportar, digamos, otro tipo de pruebas que permitan reducirle la pena. Eso es más o menos la negociación que conocemos que se ha hecho. Eso quiere decir que lo más seguro es que el CROC va a soltar la sopa. Debe haber información que aún nosotros no conocemos y que otros actores a ese nivel en Estados Unidos ya conocen e identifican claramente. Entonces lo que te está diciendo lo segundo es que hay casos concretos que pueden confirmar esta versión que ha puesto en la agenda pública en el marco de su campaña presidencial el candidato republicano, que te dice están enviando pandilleros para Estados Unidos. Y nosotros conocemos que al menos 12 pandilleros han sido solicitados, 12 cabecillas de pandillas han sido solicitados por Estados Unidos al gobierno de Nayib Bukele. El gobierno de Nayib Bukele se negó de manera reiterada en enviar a estos delincuentes. Y esa negación por parte de la Casa Presidencial pasó de manera, por orden, podríamos decirlo, por la Corte Suprema de Justicia y por otras instancias relacionadas a la agenda judicial. Entonces, si hay ya varios casos solicitados por Estados Unidos para poder procesarlos por delitos en realidad de carácter internacional que vinculan delitos y situaciones que han afectado de manera directa a Estados Unidos. El gobierno de El Salvador lo que proyectó es proteger a esos delincuentes, en teoría. La duda era de que en realidad estos delincuentes no los entregaron porque no estaban en las prisiones, no estaban en los penales, no estaban en las cárceles donde debían estar pagando penas de 35 años, de 65 años, de 135 años. Es decir, hay una justicia que procesó esos casos, pero que en el sistema penitenciario, en las cárceles, bajo arreglos que desconocemos, por supuesto, ilegales, arbitrarios e irregulares, dejaron que estos delincuentes, que estos criminales, salieran de manera irregular de las cárceles y aparecieron en otros países. Esos, al final de cuentas, terminan llegando a Estados Unidos. Es ahí donde esta tesis de Donald Trump tiene sentido. Ahora, ¿este tema se quedará como tercer punto solo como agenda electoral en la campaña de Estados Unidos? Yo creo que no.
Aquí es donde viene el impacto. Yo creo que este tema va a trascender y va a desenmascarar lo que de verdad está pasando en el supuesto modelo de seguridad que ha pretendido vender de manera publicitaria bajo un esquema de propaganda maliciosa, mentirosa, de desinformación y de manipulación el régimen Bukele. Porque detrás de todo este esquema de reducir la criminalidad de las pandillas o de este tipo de crimen, en realidad hay toda una opacidad que no hemos logrado despejar por el formato y el esquema con el que funciona el ejercicio de la política en el país con este modelo del régimen Bukele. Como quisiera agregar algo de lo que menciona Franklin Martínez. Sí, bueno, lo que dijo Donald Trump también en su discurso fue de que al principio encontró resistencia cuando empezó a expulsar a las pandillas de Estados Unidos. Y lo otro, que lo último que lo que convenció a los países de aceptar que regresaran esos pandilleros a nuestros domicilios fue la presión que hizo económica de decir que iba a retirar la ayuda, ¿verdad? O sea, ahí te está mandando un mensaje directamente como país de que o acatás las reglas que te están poniendo Estados Unidos o te eliminan la ayuda, ¿verdad? O sea, más allá de la polémica y de esto que estemos en la efervescencia a inicios de una campaña electoral en Estados Unidos, que quieras o no, implica también las relaciones que van a haber durante 5 años con el gobierno de El Salvador o con toda Centroamérica o con toda Latinoamérica, como vos lo veas, lo que te está mandando un mensaje claro de deportaciones masivas. O te preparás o te preparás. Pero justamente lo que está diciendo él es una agenda exterior, te dijo el día de ayer, que iba con todo para los gobiernos de Latinoamérica. Y ya recordemos, Donald Trump, si algo tiene, es justamente de tener de menos a toda Latinoamérica. Ya nos llamó hoyo de no sé qué la vez pasada, ahora te está diciendo de que estás migrando a las pandillas, que vos le estás mandando a los pandilleros. Y recordemos que aquí lo que se habla es de que la liberación de esos pandilleros que estaban en la cárcel fue por parte de este gobierno. Ahí no hay donde perderte. El día de ayer Donald Trump habló directamente de este gobierno de Nayib Bukele. Y eso es lo peligroso de la situación. Las relaciones no están bien. El lobby que has pagado más de 100 millones de dólares porque se hiciera con el Partido Republicano, ayer se te cayó. Ayer, todos los años que han pasado allá, tus lobistas, el día de ayer Donald Trump, en 2 minutos te dijo, vaya papá, aquí las reglas son diferentes. Y recordemos que Nayib Bukele ha buscado por todas formas reunirse con él y tener una foto con Donald Trump. Habló bien, fue a la CEPAC hace un par de meses a hablar bien. Vino el hijo de Donald Trump aquí a la toma de posesión. O sea, ha buscado por todos los medios. Y básicamente a Donald Trump lo ha ignorado totalmente. Eso quiere decir que te tienen a vos de menos. Es un mensaje directo para el presidente. Usted ya lo mencionó quizá en su primera intervención, pero quisiera que apuntáramos un poco más. ¿Debería de haber una reacción? ¿Debería la embajadora dar declaraciones, buscar que un acercamiento para, digamos, tener el agua más a nivel? ¿O el presidente en sí que reaccione realmente, como usted mencionaba, como lo ha hecho con Raimundo y medio mundo en cualquier momento? ¿Qué debería de pasar ahora? La verdad es de que lo que debería de suceder es que debe haber una reacción. O sea, no es por el hecho de que si sería lo correcto, es que siempre lo ha hecho el presidente y como se está viendo en este momento, es que básicamente ayer habló el jefe de él, pues, y se está quedando callado. Si él realmente ha mantenido un discurso, el presidente Nayib Bukele ha mantenido un discurso de ser soberano, ¿por qué no lo demuestra? No siempre te ha mandado el mensaje de que es un país soberano y que puede hacer lo que le ronque la gana. Va, pues, a que se vea. La cuestión en este momento es que no está reaccionando igual como reacciona con los otros presidentes. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Entonces aquí tenemos un acto de doble moral del presidente. Con unos presidentes se agarran el dime que te diré porque él es popular y ahora que se lo dice un grandote, simple y sencillamente agacha la cabeza. Eso es lo que estamos viendo. Entonces no está mandando un mensaje de soberanía, está mandando un mensaje de ser sumiso. De eso es lo que estamos hablando.
Y en términos diplomáticos, el que calla otorga. Y eso es así en el derecho internacional. Si no decís nada, estás otorgando que es verdadero lo que dijo un candidato a presidente de los Estados Unidos de El Salvador. Bueno, 7:26. Ahí cerramos el tema de quizá del momento y vamos a quedar a espera porque esto no debería de quedar así. Alguna reacción debe de existir, no sabemos si para bien o para mal. Lo que sí está claro es de que vienen deportaciones masivas, eso va a afectar muchísimo y van a retornar los malos probablemente a nuestro país. Franklin Martínez, el presidente Nayib Bukele llegó a la inauguración de una empresa privada más que tiene o que hizo un gran proyecto, digámoslo de esta manera. No vamos a hablar en sí qué fue a inaugurar y por qué llega el presidente a esto cuando a muchísimas cosas de los salvadoreños no asisten. Franklin, pero allí se habla también de que en donde funcionaba el Citrans, allí se va a hacer prácticamente como una central de abasto, digamos, un agromercado o una tiendona, como dijo el miércoles Roberto Dubón en Puntos de Vista. ¿Qué opinión le merece esto? Yo ayer, solo le agrego algo más. Ayer hablaba con Oscar Recinos, el coordinador de FECORACEN, y él me decía, no, es que este es un coyote más que se va a agregar a la lista de coyotes que hay, pero este va a ser con ley, con presupuesto, y ellos van a poner las reglas y les van a regalar absolutamente todo. ¿Qué opinión le merece, Franklin? Sí, mira, en realidad hay que quizás 3 puntos nada más ponerte sobre esto. Lo primero es que queda claro que después de las 3, digamos, medidas que este gobierno ha anunciado, lo que hemos estado viendo concretamente es más ocurrencia, más improvisación y teniendo el propósito fundamental de querer mantener niveles de popularidad pese a la realidad que está enfrentando la población. Entonces, no hay un abordaje de la agenda económica seria, que esté basada en planificación, en diálogo, en discusión real sobre los temas, priorizando aquellas agendas que nos van a ayudar a resolver el problema. Y aquí el problema es concreto. Y voy a lo segundo. El problema tiene 3 aspectos fundamentales. Uno es el combate a la pobreza. Lo que tenemos enfrente en el país tiene que ver con un verdadero diseño, un claro propósito y una agenda que priorice el combate a la pobreza. No estamos en eso. Segundo, debe haber condiciones para poner reglas claras que permitan ir reduciendo los niveles de desigualdad. Aquí hay la implementación de una política que le genera todas las comodidades y ventajas a un pequeño grupo económico que es, básicamente lo podemos llamar como los mismos de siempre, son los que están atrás del poder y el presidente se convierte nada más en un empleado de ese grupo. Es el que hace los mandados, arregla los asuntos y facilita las condiciones para que ese grupo económico, esa pequeña camarilla de oligarcas que aquí en el país, según el informe de Oxfam, que conocimos desde hace un par de años, son 160 personas. 160 personas son las que meten el cucharón grande en el 80% de los recursos que produce el país. Esas personas son las que siguen controlando, dominando y administrando las decisiones. Y el gobierno se convierte en un empleado que hace las cosas para que ese grupo siga operando. Y ahora lo que hay es que además de movilizar y mover ese modelo de ejercicio, hay pequeños grupos económicos alrededor de este gobierno que están metiendo la mano a la par de ese grupo oligarca. Y lo tercero es esto, miren, y aquí es donde viene ya el enfoque. En este sentido, lo que están haciendo es utilizar
el poder que han logrado acumular, el control total de la institucionalidad pública, que la gente erráticamente le ha dado. El salvadoreño y la salvadoreña, francamente, ha decidido votar irracionalmente, motivado por una emoción y más que por una razón. Y ahora va a pagar los costos de eso. Ahora va a pagar los costos de eso, porque está claro que este gobierno no está operando en función de esos dos temas que te he planteado. ¿Qué es lo que viene? Te lo voy a resumir de esta forma. Este anuncio, porque hoy el tema económico ha hecho 3 anuncios. El primero fue, voy a ir a capturar a esa, ¿cómo se llama? A esa mafia, básicamente así lo han planteado, a esa mafia que son los mayoristas, importadores, etcétera, etcétera, que en realidad están metiendo la mano para que los precios de los productos que la gente consume no se muevan. Y ahí hay en realidad lo que tú le llamas el oligopolio o el control de mercados a partir de la concentración que tienes de productos en el mercado. No hubo tal captura, no hubo tal investigación más que la venta de humo que hizo Bukele en su cadena. Lo segundo, él dijo, vamos a bajar los aranceles. Esta medida en realidad es otro luzazo, es otra venta de humo. Es que esto son pequeñas, ¿cómo se llama?, juegos mediáticos para engañar a la gente. Lo que hemos hablado se llama manipulación y desinformación. Eso básicamente es lo que Bukele sigue mostrando a la hora de montarse en el tema económico. Está más preocupado porque la gente crea que él está haciendo algo, pero no hace nada en función de eso. Entonces, lo segundo dijo, voy a bajar aranceles. Los mismos aranceles que en el 2022 ya estaban aprobados, que iban a desaparecer, pero además que vienen desapareciendo desde los 90 a partir de los tratados de libre comercio que ha venido firmando el país con otros gobiernos y países amigos. Todos los productos que entran a El Salvador a partir de que ya hay un acuerdo comercial no pagan aranceles. Y ahí está todos los que están en la canasta básica y en la canasta básica ampliada, que él lo manejó de manera equivocada también. Pero como el salvadoreño no se entera, no sabe, no le interesa informarse, él aplaude nada más, jura que va a agachar la cabeza. Ahí está el error. La gente tiene que darse cuenta que no puede creer en una persona que le vende humo, que no está en realidad operando situaciones que pueden medirse, evaluarse, porque todo en realidad es desinformación y manipulación. Y el tercer punto, mira, centros de abasto fue la tercera medida. Este esquema es, para mí, desde mi perspectiva, el mismo enfoque que el ejercicio Bukele nos ha venido vendiendo desde hace rato. Bukele instaló la constructora El Salvador. Recuerden ustedes, constructora El Salvador, un modelo de sociedad anónima SADCB, donde hay un grupo de empresarios y gentes que todo mundo puede sospecharlo. Tenemos derecho a sospechar, porque aquí en este país y bajo el formato de Bukele todo se maneja en la opacidad, todo se esconde, como lo está haciendo la Asamblea Legislativa. Prefieren engañar a la gente en realidad a explicarle dónde se está yendo el dinero. Entonces, el formato es crear una sociedad anónima SADCB, donde entra un grupo de empresarios, por supuesto, vinculados, relacionados y amigos a la estructura en el poder, donde lo financian a partir de recursos públicos, ¿verdad?, para que operen negocios donde salen ganando pequeños grupos económicos. Eso es lo que ha pasado en Constructora El Salvador. A esta altura, de más de un año de que fue creada esta empresa, es una empresa, porque algunos dicen que es a socio público, que no, es una empresa que está siendo financiada con recursos públicos pagados por nuestros impuestos de manera arbitraria. Y la cura que estos hacen es que mandan a la Asamblea y declaran en reserva todo. Eso en realidad más adelante, cuando en el país haya un sistema de justicia independiente que en realidad persiga la corrupción, eso va a ser castigado y perseguido. ¿Oí lo que te estoy diciendo? Ese modelo
no solo lo aplicó en la constructora El Salvador, sino que también lo aplicó en la otra operación que conocimos, que es la distribuidora de energía Cuscatlán. Hace un par de días vimos que fueron la Fiscalía bajo órdenes de Casa Presidencial a allanar unas oficinas de empresas distribuidoras. ¿Por qué? Porque hay intereses, allá hay otro grupo económico relacionado y vinculado a la estructura del gobierno, del poder, a este pequeño grupito familiar que está controlando el país, que está metido ahí, ganando de esos recursos. Y necesita allanar el camino para quitarle mercado a las otras distribuidoras, y lo va a hacer utilizando el poder que tiene a través de controlar las leyes, el Estado, las instituciones, etcétera. Este mismo método se ha utilizado en lo que le llamaron Antel SADCB. Te estoy hablando ya de 3 servicios: construcción, que es obras públicas, energía, y ahora hablamos del tema de telecomunicaciones. ¿Qué se dice? ¿Qué se escucha? De que la misma operación están pensando hacer con el transporte, a partir de que han hecho una negociación para que con créditos de China se pueda hacer una compra de buses y quitarles el negocio del transporte público a ese sector que ha venido manejando el sector privado, para meter otra vez este formato de empresas. Ahora lo están haciendo con los alimentos, ¿ya? Este grupo de importadores que ha venido manejando, se dice entre 11, 13 y 18 familias que están metidas en realidad en ese paquete de la importación. Ayer hablábamos, por ejemplo, con César Villalona, que han logrado hacer una investigación más profunda sobre el tamaño y el poder que tienen esos grupos económicos que están metidos en la importación, y te dice que el negocio ronda alrededor de los 6.000 a 8.000 millones de dólares anuales. De ese tamaño estamos hablando del paquete. Entonces, lo que se está proponiendo de instalar estos centros de abasto administrados por actores privados es, una vez más, replicar este modelo vicioso, este modelo opaco, y este modelo que uno puede decirlo de verdad, que tiene amplias señales de corrupción ahora en el plano de los alimentos. Esto va a resolver el problema de la gente, y aquí volvemos a los 3 primeros anuncios, que desde mi perspectiva es venta de humo. Les voy a dejar la pregunta para que ustedes se respondan, a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Ustedes han escuchado que un empresario que se mete a hacer un negocio privado, en realidad lo hace por solidaridad, por tratar de ayudar a la gente, o lo hace porque en realidad busca ganancias? Estamos hablando de un privado. Un privado actúa y opera para tener ganancias. Entonces, yo no puedo dejar un sistema de abastos en el país en manos de un privado que simple y sencillamente lo que va a suceder es que va a querer tener ganancias de ese negocio. ¿A costa de qué? A costa de seguir manteniendo precios que van a tener que sortear los salvadoreños, que a esta altura ya pagan $1 por 2 tomates, pagan $1 por un whisky. Esto va a seguir sucediendo, y cuando tienes un Estado que ya perdió regulación, las instituciones no operan, la justicia no persigue la corrupción, la opacidad se vuelve la regla. Cuando hay en realidad una situación grave, la Asamblea Legislativa decreta secreto absoluto, sobre todo reserva de información. Entonces, lo que estamos viendo es creando un modelo de negocios de un grupo pequeño pegado a esta estructura de poder, con el afán de seguir multiplicando esa ruta para colocarse en esa mesa, tener una silla junto a los oligarcas. Bueno, quisiera agregar otro tema. El 17, en esta semana, conocimos de parte de UNIDEC que fueron hasta la Fiscalía General de la República, donde un joven expresa todo lo que ha vivido en las cárceles, lo que él vio. Yo admiro mucho la valentía que tuvo para decir las cosas. Voy a compartir el audio para que entren en contexto nuestros oyentes y podamos seguir platicando, por supuesto, acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Mi nombre es Fidel Sabana. Esta es mi captura en febrero del 2022. 2022.
Casi se corta el joven. Es súper difícil este tema, porque aunque quiera ser fuerte, fui víctima de una acusación falsa, fui víctima de 13 meses preso, y a nadie le deseo un tan solo día, ni siquiera en Puerto Rico. A nadie. Fui testigo de cómo personas salían de las celdas en bolsas negras. Fui testigo de cómo la negligencia, incluso de los médicos, cuando alguien está enfermo, con enfermedades crónicas, simplemente lo dejan pasar y lo que dicen es ponerlo al sol y ya se le va a pasar. Fui testigo cómo personas que no han sido condenados y que no son del régimen de excepción, civiles, con delitos, se puede decir como la ley lo dice, delitos comunes, son amarrados en los postes en medio de la cancha del centro penitenciario y ahí pasan desde las 6 de la mañana hasta horas de la noche de la madrugada, sin comer, sin hacer sus necesidades, sin agua, en el sol, en este mismo sol que recibimos. Díganme si eso no es tortura. Soy testigo de cómo custodios, con alias, y puedo hacer un careo. Propongo un careo. Puedo reconocer a cada uno de los custodios, a los jefes y al director del centro penal, del penal en cuestión. Y los puedo reconocer. No estoy mintiendo. Vengo aquí siendo testigo porque estuve allá adentro 13 meses y ahora estoy aquí. Hoy les dejo. Bueno, ahí este valiente joven salvadoreño que deja al descubierto una vez más todos los problemas que tenemos en nuestro país, lo que provoca estar preso. Este joven estuvo 13 meses encarcelado injustamente, siendo inocente y ha salido. Es de los poquísimos, y son contados con los dedos de la mano, de los más de 70,000 capturados, que al salir con medidas tienen el valor de hablar y decir las cosas como las han vivido. Entonces, este es un desenmascaramiento más que se está teniendo de las víctimas del régimen Dubón. Sí, mira, ayer hablábamos justamente sobre este tema. En las virales de hoy hablábamos justamente de Fidel, del caso de Fidel, del video, en donde con todo el valor salió hablando él de todos los casos de tortura que vio dentro de la cárcel, vio la negligencia por parte de médicos y vio también las torturas de muchos custodios a gente que estaba ahí adentro. Realmente se ha vuelto un ícono el video. El video hasta el día de ayer ya se hablaba que ya llevaba aproximadamente 10 millones de vistas. Se ha vuelto tanto de la comunidad internacional este video porque es el primero que llega y dice yo quiero ser testigo. Llega a la fiscalía y dice va, aquí estoy yo vi todo y podemos hacer un careo. No sé si vamos a ver más casos como este donde la gente tenga el valor de decir va, miren, yo vi esto y esto es lo que está sucediendo dentro de centros penales. De hecho, es la primera vez que yo lo veo a una persona que llega directamente con ese valor a la fiscalía y dice, miren, esto es lo que está sucediendo. En un momento que hay un proceso de investigación de Human Rights, que está una delegación aquí en El Salvador, y justamente ayer que presentan el informe de los casos de torturas en El Salvador, sale Fidel también y va documentado también para el informe de Human Rights que va a ser presentado en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. No hemos visto a ningún funcionario en este momento hablar sobre el caso. De hecho, lo que vimos fue que en una sesión que se tuvo, el comisionado de Derechos Humanos que ha puesto el presidente mintió a diestra y siniestra que no había nada de torturas en El Salvador y que él no sabía nada y que no sé qué. Y se escuchaba también a la canciller mintiendo descaradamente, ¿verdad? Cuando ya hay casos documentados. ¿Qué es lo que debería de hacer el gobierno? Justamente decir, miren, si hay casos, bueno, lo vamos a investigar y vamos a parar de hacer este tipo de cosas. Eso es lo normal. El problema es que ya el gobierno ya me tiene las patas tan metidas en actos de corrupción y en crímenes de lesa humanidad que ya no se puede quitar el pencazo. Poco a poco el gobierno lo primero que está haciendo es quedándose solo, ¿verdad? No tiene ningún experto, no tiene ninguna persona que le quiera ayudar, no tiene absolutamente a nadie, ¿ya?
¿Por qué? Porque se han quedado a que ellos lo quieren hacer todo. El problema de esto justamente es que la violación de derechos humanos es perseguida en todo el mundo y no tiene fecha de caducidad. Te pueden buscar hasta debajo de las piedras durante más de 100 años. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que enciende las alarmas? Que el mismo día de ayer nos dimos cuenta que en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa están en este momento también analizando una reforma para poderte detener por 6 años, la mitad de la condena que podés tener. O sea que ahora va a ser legal el hecho de llegar a tu casa, agarrarte, inventarte cualquier caso y tenerte retenido por 6 años. Esto ya no es en contra de las pandillas, esta reforma ya va en contra de cualquier ciudadano. Y lo decía ayer inclusive la licenciada Marcela Galeas, decía, ampliar la temporalidad de la medida cautelar de prisión preventiva es desproporcional, inconstitucional y violenta, dice, cada acuerdo o tratado que ha tenido El Salvador de derechos humanos ante la comunidad internacional. Y ya encienden las alarmas porque entonces ya van detrás de ciudadanos comunes. Ya te pueden inventar cualquier caso. Y hemos visto que este gobierno es perfecto para inventar casos. Ese es el problema al que vamos ahorita. La institucionalidad como tal se está perdiendo en El Salvador. Y el respeto a los derechos humanos ya es una excepción, ya no es la norma. Y el problema es que por eso es que estás quedando mal y por eso ahorita ya la comunidad internacional te está poniendo un pero. Y quieras o no, lo primero que hay de sanciones con esto son económicas. Cuando vos violentas derechos humanos, lo primero que hacen es cerrarte el chorro. Y es lo único que vamos a tener. ¿Por qué? Porque la persecución política ahora va a ser una regla. El gobierno está institucionalizando la persecución política en El Salvador. Y ahora cualquier persona que se atreva a hablar es perseguida. A eso es lo que vamos. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Y eso es lo que la audiencia en este momento en la radio debe de ponerle en mente. De que vamos a una persecución ciudadana, lo mismo de los años 80. Y eso, quieras o no, ya enciende las alarmas, porque si la Comisión Política de la Asamblea Legislativa lo está estudiando, que no estudian nada, lo van a aprobar tal cual se los manden de casa presidencial. El periodo va a ser por 6 años que te pueden detener. Ya no son los 15 días, ni los 3 días por andar bolo. Son 6 años si le ronca la gana inventarte cualquier cosa que ellos quieran para retenerte ahí. Veamos el caso de Mason, el caso del exalcalde de San Salvador. ¿Cuántos años lleva ahí? Y lo que hacen en los juzgados es hacerse los locos. Ahí ya lleva 3 veces que van posponiendo para el siguiente mes la audiencia contra él. Así es lo que vas a tener. Has perdido toda seguridad jurídica en el país. Esa es la realidad, Francisco, de lo que está pasando. Bueno, 7:50. Quisiera concluir 10 minutos exactos para que hablemos. ¿Qué pasó en las elecciones internas, Franklin Martínez, desarrolladas el domingo? Ya hay resultados y hay muchos comentarios respecto a eso. Pero ¿cuál es su opinión, Franklin? Franklin, tiene apagado su micrófono, Franklin. Ok, perdón. Yo te decía que ya hay un resultado concreto. La elección fue el domingo, estamos a 5 días. Creo que 24 horas después ya había un preliminar del resultado que daba como ganador a la fórmula de Manuel Chino Flores y Marlene Funes. Alrededor del 60% de la militancia votó en función de esa fórmula. Ya también están de manera pública el resultado de los que entran al Consejo Nacional, de los liderazgos que van a asumir a nivel departamental. Y yo creo que ya debe estar también la que está vinculada o relacionada al tema de las estructuras de dirección municipal. Creo que el proceso cerró, digamos, sin mayores elementos. Hubo señalamientos, hubo, digamos, algunas cosas irregulares,
algunas cosas que en realidad no te cambian los números, ¿ya? El resultado fue bastante contundente. La militancia decidió. Creo que ha sido una de las elecciones donde no hemos visto, como lo veíamos en el pasado, dados cargados. Yo recuerdo cuando Medardo González decía, este es el candidato, y básicamente todo el partido se movía en función de esa propuesta. Ahora creo que ha sido una elección donde la gente tuvo la posibilidad de decidir. Bien, a mí me parece que el proceso interno hasta ahí no nos da para hacer una evaluación más allá. Yo sí creo que de cara al futuro lo que queda claro es que esta nueva dirección, estos equipos, estos liderazgos que están ahora al frente del partido, tienen cosas que demostrar. Lo primero es si tienen la autoridad, la independencia y de verdad la posibilidad de tomar decisiones que van más allá de que muevan los hilos. Yo creo que ellos deben demostrar que son un liderazgo que está trabajando en función del partido y del proyecto, de la institucionalidad, y no de personas, de grupos o de pequeños sectores dentro del partido. Eso habrá que verlo, cómo se comportan. Dos, yo creo que este equipo debe de desmontar una cantidad de sombras y rumores que rodean todavía al FMLN. Y eso requiere tomar decisiones duras. Eso requiere en realidad tomar decisiones que probablemente no le gusten a algunos, pero a la gran mayoría sí le van a generar un buen síntoma de que las cosas van cambiando. Yo sí creo que hay una señal, digamos, transversalmente, un llamado, un toque a la mesa, digamos, de que la gente quiere cambio dentro del partido. Cambios en la forma de hacer las cosas, en la manera en cómo se deciden las cosas, en la manera en que se enfrentan los problemas, en la manera en que se reacciona al día a día, a las opiniones, en la manera en que actúas respecto a esta dinámica de autoritarismo que se está instalando y que ya está generando grandes lesiones a la democracia y a la justicia en el país. Y lo tercero, a mí me parece que esto más bien lo veo como una oportunidad, y ojalá que en realidad se escuche, de que dentro del partido hay una cantera importante de nuevos liderazgos, de liderazgos que han demostrado experiencia, capacidad, talento, profesionalismo, una voz, digamos, que va ampliando la posibilidad de generar credibilidad y confianza en la gente. Entonces yo creo que esta es una oportunidad que debe aprovechar la nueva dirección. Aprovechar al máximo esa cantera política que tiene el FMLN. Yo te lo he dicho antes, me parece que el FMLN es el que cuenta con la cantera política más potente en este momento en el país. Y si logramos aprovechar eso, hombres, mujeres, jóvenes, toda una nueva generación que está ahí lista para poder entrarle a este tema, creo que podemos avanzar de manera acelerada, siempre y cuando los otros dos pasos se hagan de manera correcta. Yo espero que esta dirección no se vaya a aislar. Espero que esta dirección no se vaya a ensimismar en su forma de ver las cosas. Espero que esta dirección no se vaya a atar a esos errores o a esos fantasmas del pasado. Creo que debe de despojarse. Y yo le he dicho de manera muy práctica, yo soy de un pensamiento rupturista dentro del frente. Yo creo que hay cosas que ya no te sirve seguirlas manteniendo. Necesitas hacer en realidad un giro, limpiar la mesa, demostrarle a la gente que principios, espíritu, visión, la forma de ver el ejercicio de la política se mantienen, pero bajo un diseño y una modalidad totalmente diferente de hacerlo y de practicarlo. Más o menos por ahí. Sí, no, bueno, primero felicitar a la fórmula Chino Flores y Marlene Funes, que ganaron el fin de semana pasado, el domingo. Esperando los demás resultados a nivel nacional. Ya dieron varios, ya dieron la mayoría de ellos. Hay algunas anomalías ahí que deben dar explicaciones. Eso sí, yo siempre he considerado que la información y la transparencia deben prevalecer en cualquier partido político y más que todo dentro del FMLN. Siempre voy a repetir lo mismo por practicidad, por lo práctico que puedo ser. Alejate de lo malo. Tenés que alejarte de las malas prácticas, es lo primero que te dicen en territorio.
y no puedes alejarte de las malas prácticas si tenés a los mismos de siempre adentro del partido. Es así. Yo sí creo de que si hay una nueva generación política dentro del FMLN, deben de tener la oportunidad de demostrar que realmente tienen un liderazgo natural, no un liderazgo impuesto, no aquellos liñones que estaban allá por los años 2000 y que le hicieron tanto daño al partido que llegaron y muchos funcionarios cuando tuviste el gobierno se elevaron al punto de que ni te contestaban una llamada por teléfono de agrandados, ¿verdad? Y que eran esas prácticas oligárquicas son las que te llevaron a un punto crítico a una izquierda en el país y en este caso directamente al FMLN. Creo que la sinceridad ante todo debe prevalecer para tener unidad. No puedes pedir unidad si no tenés primero un diálogo, si no tenés primero un acuerdo. No puedes tener unidad si te haces caso omiso a los temas que realmente te vienen haciendo roncha desde hace ratos. No puedes hablar de unidad si realmente cerrás los ojos ante cuestiones que te viene diciendo la población salvadoreña. Si bien es cierto, te dieron un voto de confianza, aunque no tuviste ningún funcionario, que ese es un mensaje directo que también te han enviado, pero yo sí creo que es una gran oportunidad para el FMLN para que limpie la bandera. Porque aquí es lo que se trata de limpiar el instituto político al cual perteneces. Aquí no es de limpiar a una persona. Si la persona cometió un error, pues hay que hacérselo ver, pero también es de cuidar el proyecto político al que vos estás representando. Y eso es más importante que cualquiera de nosotros. Eso sí creo yo. Ante todo, la sinceridad debe prevalecer y, bueno, es un mensaje para la militancia también que nos escucha, a que hay que pedir siempre cuentas claras. Si no tenemos cuentas claras, no podemos exigirle al gobierno también cuentas claras. Es así. Es por coherencia. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Francisco, por la oportunidad siempre todos los días viernes. Y bueno, aquí estamos. Saludos, Franklin, también. Un fuerte abrazo ahí. Gracias, Franklin, por habernos acompañado en esta mañana también. Se nos durmió Franklin. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Perdón. Gracias, Fran. Un abrazo y feliz viernes a todos. Se me había quedado apagado el micro. Está bien, muchas gracias, Franklin. En nombre de Fran Durán, soy Francisco Gómez Ozarrara. 8 en punto. Muchas gracias por habernos acompañado. Próximo viernes estaremos con el análisis de la semana. El lunes vamos a tener al doctor Napoleón Campos, politólogo. Vamos a hablar de las convenciones, qué está pasando o qué lectura le da el experto en el tema. El martes viene Manuel El Chino Flores, el secretario general electo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Miércoles, no me pidan porque todavía no lo tengo. Vamos a esperar qué pasa en la coyuntura de nuestro país. Para todos, buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.